concejal Holman Morris tiene la palabra hasta por 40 minutos. Muchísimas gracias, presidente, con las buenas tardes, y usted ha honrado la palabra de sacar adelante este debate de ciudad tan importante como es el del metro elevado. A los funcionarios de la administración distrital, muy buenas tardes. A mis colegas del Consejo de la Ciudad, a los funcionarios de los organismos de control y, por supuesto, a mis amigos de Canal Capital y a los televidentes, ciudadanos y ciudadanas que en este momento nos acompañan, muy buenas tardes. No quiero iniciar este debate tan importante sin antes agradecer a mi equipo de trabajo de la unidad, a todo mi equipo, una investigación, un trabajo de 3 años para llegar a este debate tan importante de ciudad. Ciudadanos, televidentes, gracias. Este debate es un debate también que tiene que ver con el mandato de 11 millones de colombianos, que es el mandato contra la corrupción. En la corrupción, las obras de infraestructura son las que más se llevan, se roban el presupuesto de la nación. Es en las obras de corrupción, especialmente en las obras de corrupción que tienen que ver con movilidad. Pues bien, el metro elevado de la ciudad de Bogotá es la obra de infraestructura más importante en toda su historia, y obras de ingeniería sin estudio son corrupción. En la tarde de hoy, estimados colegas, funcionarios de los organismos de control, televidentes, voy a demostrar con pruebas de la misma administración de Enrique Peñalosa las ilegalidades del proyecto Metro Elevado, que me van a permitir aquí afirmar que el proyecto Metro Elevado de Enrique Peñalosa se construye sobre bases ilegales. Recuerden ustedes, ciudadanos, que el alcalde Enrique Peñalosa le dijo a ustedes que el metro elevado era más rápido y más barato. Ninguna de las dos. Y lo voy a demostrar. Hoy, el metro elevado de Enrique Peñalosa vale 30 billones de pesos, 10 billones de pesos más que el metro subterráneo. Pero esta historia comienza con el acuerdo 1880. Una historia bonita de ciudad, presidente. Una historia bonita, como diría el profesor Antanas Mockus, de construir sobre lo construido. Porque este convenio firmado entre la Financiera de Desarrollo Nacional y la Administración de la Bogotá Humana de Gustavo Petro narra la historia de un proyecto de ciudad, del proyecto Metro Subterráneo. Entre los años 2002, 2004, 2008 hasta el 2014, durante 8 años se construyó en su fase de prefactibilidad, que son estudios previos, en su fase de factibilidad, que es lo que determina la viabilidad técnica y financiera de un proyecto, hasta su fase de ingeniería básica avanzada, el proyecto Metro Subterráneo. Todos los requisitos de fase de ingeniería, todos los estudios fueron aprobados. Y así reza en el acuerdo firmado entre el gobierno de Gustavo Petro y la Financiera de Desarrollo Nacional. ¿Qué demuestra este acuerdo, entre otras cosas? Demuestra que se hicieron todos los estudios hasta su fase final de ingeniería básica avanzada. Demuestra que un estudio de infraestructura de esta naturaleza como el metro no se hace en una sola administración. En este caso, se hizo en 2 administraciones y a la administración de Enrique Peñalosa le correspondía abrir la licitación. Pero aquí, en el objeto de este convenio, radica
la mayor y una de las grandes ilegalidades cometidas por el gobierno de Enrique Peñalosa. Este objeto del convenio es muy claro. El objeto del convenio 1880 dice que se hace este convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional para estructurar financieramente el proyecto Metro Subterráneo. Y en segundo lugar, que se suscribe ese convenio para estructurar la licitación del proyecto Metro Subterráneo. Este convenio se suscribe en diciembre del 2014 y en agosto del 2015 se termina la fase de estructuración financiera con la empresa Sistra. Este documento de la empresa Sistra es la estructuración financiera del proyecto del Metro Subterráneo, lo que nos dice que todas las fases de ingeniería salieron adelante y que en el proceso de estructuración financiera el proyecto Metro Subterráneo de la ciudad de Bogotá quedó costando 13 billones de pesos. 25 kilómetros saliendo desde Bosa hasta la calle 100. Pero entonces, para agosto del 2015, faltaba el último paso, la estructuración de la licitación. Bogotanos, televidentes, ciudadanos, colegas, en agosto del 2015 se pudo sacar adelante la licitación del que a mí no me cabe duda ha sido el mejor metro para las ciudades de Bogotá por sus estudios, porque cumplió la ley, porque cumplió con los requisitos. ¿Pero qué pasó después de agosto del 2015? ¿Qué pasó? Fue elegido el alcalde Enrique Peñalosa, 25 de octubre del 2015, e inmediatamente corrió a la Financiera de Desarrollo Nacional a suspender el convenio 1880. En diciembre del 2015, por petición del alcalde Enrique Peñalosa a la Financiera de Desarrollo Nacional, se suspende el convenio 1880 entre la Financiera de Desarrollo Nacional y la administración de Gustavo Petro. Pero el 28 de enero del 2016 reactivan el convenio. Lo reactivan haciendo la siguiente modificación. El 28 de enero del 2016 reactivan el convenio 1880 con la siguiente modificación. Y aquí se constituye la ilegalidad. Aquí se constituye la base ilegal del proyecto Metro Elevado de Enrique Peñalosa, porque hacen la siguiente modificación. Expiden una mal llamada modificación que dice lo siguiente: cláusula segunda, alcance del objeto al convenio 1880. La estructuración integral por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional de la primera línea de metro de Bogotá en adelante el proyecto se realizará en dos fases subsecuentes, a través de las cuales se definirá un modelo de transacción que será
objeto de estructuración. Y oiga lo que agregan al convenio. Y aquí la ilegalidad. Agregan lo siguiente, doctor Cardoso. Se analizan las alternativas de trazado e impacto por tipologías y se ajustan los diseños de ingeniería. La modificación incluye un nuevo trazado y nuevos diseños. Pregunto, señores de los organismos de control, ¿qué tiene que ver con el objeto del convenio 1880, que decía que el objeto del convenio era la estructuración de la licitación del proyecto Metro Subterráneo con la modificación que acabo de leer? La modificación que acabo de leer es una nueva estructuración, tiene que ver con un nuevo objeto, cambia por completo la naturaleza del objeto del convenio 1880 y eso es totalmente ilegal. Y las pruebas continúa la cadena de ilegalidades. Con base en ese convenio 1880, con base en esa modificación que desvirtúa el objeto, hacen los siguientes contratos: asesoría jurídica, estudio comparativo de ejecución por tramos, prefactibilidad del elevado, asesoría en metros pesados elevados, estudio de prefactibilidad de alternativas para la ubicación del patio taller. Yo vuelvo y pregunto, señores de los organismos de control, ¿qué tiene que ver estructuración del patio taller con el objeto del convenio 1880, en el cual se basa el proyecto del metro elevado de Enrique Peñalosa? Eso claramente, queridos televidentes, ciudadanos y ciudadanas, es una ilegalidad. Y sigue la cadena de contratos. Contrato 01, identificar a nivel preliminar las características geotécnicas de la alternativa ubicada en el patio taller El Corso. ¿Qué tiene que ver esto con el objeto del convenio 1880? ¿Qué tiene que ver la interventoría para estructuración técnica del tramo 1 con el convenio 1880? Si el convenio claramente dice que el proyecto Metro Subterráneo ha llenado las 3 fases de factibilidad y solamente faltaba la estructuración de la licitación, y para eso buscamos a la Financiera de Desarrollo Nacional. Con esta modificación, sobre esta modificación, torciéndole el cuello al objeto del convenio 1880, está basado el proyecto de metro elevado. Faltando a la ley, usted no puede estructurar un proyecto con una modificación, basado en una modificación. En consecuencia, en este momento, señores de los organismos de control y doctor Andrés Escobar, le pediría, con todo respeto, que me pusiera atención a lo que voy a decir. Doctor Andrés Escobar, señores organismos de control, ciudadanía y medios de comunicación que en este momento me escuchan, les solicito al gerente de Metro termine inmediatamente el convenio 1880 en su estado actual, porque la mal llamada modificación es la celebración ilegal de un nuevo convenio que es nulo totalmente, señores de la Contraloría, por no cumplir los requisitos legales. Esta ilegalidad, al celebrar un nuevo convenio sin los requisitos legales, genera la nulidad absoluta del contrato y no es subsanable.
No es posible, televidentes, concejales, bogotanos y bogotanas, no es posible continuar con un metro elevado sobre la base de la ilegalidad. No tiene presentación, es ilegal, viola la ley. Como si fuera poco, y aquí pediría, doctora Janet Mantilla, directora del IDU, toda su atención. Porque esto que acabo de decir no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los funcionarios de la Bogotá Mejor para Todos. Y lo voy a demostrar. Doctora Janet Mantilla, en junio 13 del 2016 hay un memorando, un informe de auditoría del proyecto Metro del control interno del IDU, del funcionario Luis Antonio Rodríguez Orozco, que en este memorando, hace las observaciones y manifiesta la preocupación por el cambio de objeto del convenio 1880, por el cambio de su naturaleza. Y le advierte a usted, doctora Janet Mantilla, lo que esa implicaría para ese convenio. Yo espero, doctora Janet Mantilla, que cuando tenga el turno la administración le conteste a la ciudad. ¿Qué dice este funcionario? Luis Antonio Rodríguez Orozco, jefe de la Oficina de Control Interno, que seguramente para el alcalde Enrique Peñalosa será un enemigo del metro subterráneo. ¿Quiénes son los enemigos del metro elevado? ¿Quiénes son los enemigos del desarrollo de la ciudad de Bogotá? Los que violan la ley son los enemigos. Los que hacen proyectos de infraestructura sin estudios, esos son los enemigos del proyecto Metro. ¿Qué dice Luis Antonio Rodríguez? Doctora Mantilla, ¿qué dice? Oigan esta perla, queridos concejales. Oigan esta perla. Control interno, funcionario de la Bogotá Mejor para Todos, doctora Janet, funcionario del IDU, dice lo siguiente: conforme a los considerandos establecidos en la modificación 2 del convenio y a las modificaciones introducidas en el alcance del objeto en lo que hace referencia a la fase 2, estructuración integral, así como a las actividades y productos. Oigan esto, se identifica un cambio total para la ejecución del proyecto respecto a lo establecido inicialmente, señores de los organismos de control, lo cual eventualmente retrasaría la misma, dado los cambios en la concepción, ojo a esto, dado los cambios en la concepción de subterráneo a elevado y las nuevas propuestas presentadas por la Administración Distrital en el 2016. ¿Qué está evidenciando el control interno del IDU? Que hubo un cambio total del objeto del convenio 1880, que hubo un cambio total del proyecto, que cambiaron el objeto del proyecto, lo que es ilegal. Y esperaría sus respuestas, doctora Mantilla, cuando usted tenga el turno de la palabra. Pero el funcionario honesto, el funcionario que algunos seguidores del alcalde Enrique Peñalosa catalogarán, señalarán de enemigo del desarrollo de la ciudad por hacer su trabajo, por ser honesto, sigue advirtiéndole al IDU sobre la ilegalidad de cambiar el objeto del convenio 1880. Dice: la fase 2 fue modificada sustancialmente en cuanto a actividades, productos y cronograma. Eso es ilegal. Continúa el funcionario
diciendo: se identifica que se realizarán nuevos estudios para el proyecto. El objeto del convenio 1880 no pedía nuevos estudios, pedía la apertura de la licitación. Ciudadanos, ciudadanas, les han querido decir en las últimas horas que los enemigos del desarrollo de Bogotá y de la ciudad son quienes hacemos control político. Este funcionario, Luis Antonio Rodríguez, control interno del IDU, es un funcionario que está haciendo su trabajo, que hizo su trabajo y advirtió de la ilegalidad. Hacer control político no es oponerse al desarrollo de la ciudad. Quienes se oponen al desarrollo del país, de la ciudad, de la sociedad, son los que hacen proyectos de infraestructura sin estudios, pasándose por encima de la ley. Esos son los enemigos del país. Esos son los enemigos de la sociedad. Y en este momento, señores de los organismos de control, quiero pedir derecho de petición verbal a los órganos de control, Contraloría, Personería y quienes nos acompañan. Pregunto, ¿modificar el objeto de un convenio es ilegal? ¿Se modificó el objeto del convenio 1880? Aquí presenté las pruebas de la comisión de un hecho delictivo. La celebración de un nuevo convenio sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin la planeación y sin la justificación de hacer contratación directa. Nuevo derecho de petición verbal. Les pido a los organismos de control determinar la responsabilidad de los funcionarios que incurrieron en faltas graves a nivel disciplinario, el daño fiscal derivado de los contratos ilegales del metro elevado que ascienden al menos a más de 65.000 millones de pesos. Todo esto ya en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Le solicito a la Fiscalía la intervención urgente para que actúe e impute cargos a los funcionarios que celebraron un nuevo convenio sin el cumplimiento de los requisitos legales y celebraron ilegalmente otros contratos derivados del convenio de manera ilegal. Si el alcalde Peñalosa quería un metro elevado, debió hacer las siguientes cosas. Primero, decirle la verdad a los bogotanos. Segundo, afrontar el detrimento por 140.000 millones de estudios finales del metro subterráneo. Tercero, hacer las 3 fases de nuevos estudios para un metro elevado. Y cuarto, suscribir un nuevo convenio con los requisitos que ordena la ley. Pero lamentablemente, pudo más su orgullo, pudo más su grosería, pudo más su odio a la Bogotá humana que otra cosa. No perdió Gustavo Petro, no perdió Holman Morris, no perdió la oposición a Enrique Peñalosa, perdió Bogotá. Perdieron ustedes, bogotanos, porque hoy se estaría construyendo uno de los mejores metros de América Latina en una ciudad que se lo merece, la 5ª economía más grande de América Latina. Sí podíamos construir ese metro. Valía 12, 13 billones de pesos y el metro elevado va por 30 billones de pesos. ¿Cómo así que no podíamos?
Doctor Escobar se puede reír y espero que mantenga esa sonrisa. Pero como si fuera poco, doctor Escobar, como si fuera poco, este documento, quiero que pongan mucha atención a esto, porque ya es, como dirían en la calle, la tapa del cinismo, la tapa de sus contradicciones, doctor Escobar. Esta es el acta pública que crea la empresa Metro de Bogotá. El acta pública que crea la empresa Metro de Bogotá. Su cédula, notaría primera, doctor Escobar, usted lo debe recordar. Calle 16, número 462. Miren lo que dice. Constitución de la empresa Metro de Bogotá. Estatutos considerando. Primero, que el Honorable Consejo de Bogotá, mediante Acuerdo 642 del 2016, autorizó al alcalde mayor para que en representación del Distrito Capital participe conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden distrital en la constitución de la empresa Metro de Bogotá. Fue la orden que este Consejo le dio al gobierno de Enrique Peñalosa en el Acuerdo 642. Constituir la empresa Metro. Oigan esto. Oigan esta perla. Segundo estatuto, y considerando que con el apoyo del gobierno nacional en el año 2013 la administración distrital contrató los estudios de la primera línea de metro para Bogotá con las firmas Euroestudios, IDOM y Cano Jiménez, quienes entregaron los diseños de ingeniería básica de la primera línea de metro de Bogotá el pasado 7 de octubre del 2014. Se refiere a los estudios de un metro subterráneo. Señores de los organismos de control, la empresa Metro que usted dirige, doctor Escobar, se basa en sus estatutos sobre los estudios de un metro subterráneo, no sobre los estudios de un metro elevado, porque no los tenían. Para eso sí eran buenos los estudios del metro subterráneo. Después de que ustedes despotricaron todo el 2016 diciendo y ofendiendo a los funcionarios de la Bogotá Humana, diciendo que los estudios del metro subterráneo los había hecho un funcionario de la Bogotá Humana lavándose los dientes en un espejo. Para eso sí eran malos, pero para constituir la empresa Metro que usted gerencia, doctor Escobar, sí eran buenos los estudios. Para eso sí eran buenos. Eso es la tapa del cinismo, doctor Escobar. Se la pasaron diciendo hasta el día de ayer en una entrevista en el periódico El Siglo, el alcalde Enrique Peñalosa, que nunca encontraron estudios del metro subterráneo. Y entonces, ¿por qué constituyen la empresa Metro de la que usted venga, doctor Escobar, con los estudios de un metro subterráneo? Esto es ilegal. Una nueva ilegalidad, porque este Consejo le dio un mandato para la constitución de esa empresa a la administración de Enrique Peñalosa, y ese mandato, como no tenían estudios, dijeron fácil, por debajo de la mesa, a altas horas de la noche, en la oscuridad, presentemos y hagamos el acta de constitución con los estudios del metro subterráneo. Hágame el favor, tamaño cinismo con la ciudad, tamaña ilegalidad también. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los enemigos del desarrollo de Bogotá? ¿Quiénes son los enemigos?
Concejal, para registrar concejales. Pero me haces la... Sí, para el cronómetro. Gracias. Registre de concejales, señor secretario. Con gusto, señor presidente, me permito registrar la presencia de los honorables concejales Luz Marina Gordillo Salinas, Germán Augusto García Maya, Osman Martínez Moreno, Pedro Julián López Sierra, María Victoria Vargas Silva, Roberto Inestrosa Rey, David Ballén Hernández, Cinia Rocío Navarro Prada. Buenas tardes, Cinia Rocío Navarro Prada, Polo Democrático Alternativo presente. Han sido registrados, señor presidente. Continúe, concejal. Gracias, presidente. Esta escritura pública que ordena a la empresa Metro y que se basa en los estudios de un metro subterráneo, pero hoy, con los dineros de ese convenio, con esa escritura que tiene un fin, un objetivo, hacen un metro elevado. Hágame el favor. Esto incurren en el delito establecido en el Código Penal, Ley 599 del 2000, artículo 399, peculado por aplicación oficial diferente. Una empresa que tiene un objeto dado por este Consejo, pero hacen totalmente diferente. Esto entraría en esos grandes relatos de la historia de Colombia. Macondo. Allá en Macondo, en Bogotá, capital de Macondo, hicieron una empresa Metro constituida para hacer un metro subterráneo, pero hicieron un metro elevado. Será bonita esa explicación en la historia, doctor Escobar. Ahora bien, ustedes han dicho que ya están los estudios, usted, doctor Escobar, y el alcalde Enrique Peñalosa, y el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, Clemente del Valle, le dijo al gobierno nacional que ya el 12 de septiembre, hoy hace un año, dijo que ya habían terminado los estudios de factibilidad. Aquí está la verdad de los estudios de factibilidad del metro. Documentos que duraron un año ocultándoselos al Consejo. Esto es parte. Y no son hechos por Holman Morris ni por Gustavo Petro, doctor Escobar. Son hechos por la interventoría del proyecto, donde está la verdad del estado actual de los estudios del metro elevado. Y vamos a ver, y se sorprenderán. Ustedes, doctor Escobar, suscribieron un contrato con la Financiera de Desarrollo Nacional a la luz del convenio 1880. Un contrato en febrero que iba hasta abril del 2018. Febrero del 2017, abril del 2018. Y el objeto de dicho contrato dice: estructuración técnica del tramo 1 de la primera línea del metro de Bogotá. Otra ilegalidad, porque esto no tiene nada que ver con el objeto del convenio 1880. Pero aquí lo que estaban contratando era la factibilidad del proyecto metro elevado. No fueron capaces ni siquiera en el objeto del contrato de decir: contrátese estudios de factibilidad, porque sabían que era ilegal. Pero vamos a ver los productos de ese contrato. 23 productos. Los 23 productos de una factibilidad. La factibilidad del proyecto metro elevado. El estudio de tránsito, el estudio geotécnico, el diseño geométrico sistema metro, las estructuras, proyecto de estaciones, en fin. Entonces, ¿qué sucedió? Dijeron: vamos a hacer la factibilidad entre febrero del 2017 y abril del 2018, pero se dieron cuenta de lo siguiente:
Ley de Garantías en noviembre del 2017. Y dijeron, nanay cucas, tenemos que llevar la factibilidad hasta el mes de agosto. Y usted lo sabe muy bien, doctor Andrés Escobar, entraron en contubernio el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, Clemente del Valle, y el doctor Andrés Escobar. En 6 meses, según el cronograma, aparece allí, se propusieron sacar factibilidad de este proyecto. Ni los chinos, doctor Escobar, hacen factibilidad en 6 meses. La factibilidad del proyecto Metro Subterráneo se demoró 2 años. La factibilidad que acaba de terminar la Agencia Nacional de Infraestructura para el proyecto Aeropuerto El Dorado número 2 de la ciudad de Bogotá se demoró 22 meses. Y así, pero aquí en Bogotá, la factibilidad, la fase de factibilidad del proyecto Metro Elevado se va a demorar 6 meses. Y entonces entra en crisis, la primera crisis. Titular del Espectador: fracasó concurso para elegir diseñador de las estaciones del metro en mayo y tenían plazo hasta agosto. Las estaciones de un proyecto metro son el 30% del proyecto. Lo dice la interventoría. Después, en mayo, también la interventoría señala: a la fecha hace falta la entrega pertinente de la avenida Caracas entre calle Primera y calle 26, así como la cartilla de urbanismo. La tercera crisis, en junio del 2017, se cae el patio taller de Mosquera. En junio, construir un patio taller, doctora María Fernanda, en 33 hectáreas, eso no se hace en 2 meses. Ni los estudios, a los estudios me refiero. Pero viene esta crisis, la cuarta crisis. En julio, los patios del metro se construirán en Bogotá, ya no era Mosquera, ya era Bogotá, en julio, y tenían que entregar factibilidad en agosto. La interventoría CENER les dice angustiosamente, en junio del 2017 les dice, se solicita al consultor tener el CAPEX. El CAPEX en un proyecto de infraestructura es el costo de la inversión. Se solicita tenerlo en junio del 17 del proyecto y expedir una certificación donde se establezca que los estudios se encuentran a nivel de factibilidad. Nunca apareció dicha certificación del costo de la inversión. Pero aquí, en julio del 2017, viene la gran crisis de la factibilidad del proyecto Metro Elevado. Se derrumba la factibilidad por completo. ¿Qué dice la interventoría? Dice lo siguiente: se requiere que el consultor intensifique la revisión y ajuste del CAPEX, teniendo como base el elaborado por el consorcio L1 y por Sistra en la etapa de prefactibilidad. Hágame el favor, les dicen, no van a tener CAPEX, echen mano del CAPEX del proyecto Metro Subterráneo, porque no lo van a terminar. Y hasta el día de hoy no lo han terminado. Es decir, hasta el día de hoy, por estudios técnicos, no se sabe a ciencia cierta cuál es la inversión del proyecto Metro Elevado de la ciudad de Bogotá. Y dice el interventor, dado que el avance ejecutado del proyecto es menor al 50%, hace que el grado de certidumbre sobre el presupuesto que se espera recibir el 15 de agosto no sea el óptimo. ¿Saben qué quiere decir esto? Que para cuando habían presupuestado terminar la factibilidad, no iban a saber la inversión real del proyecto. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto es serio? Y usted vino aquí a decirnos, doctor Escobar, que este proyecto valía 12 billones de pesos. ¿De dónde sacaron esa cifra? ¿De dónde sale esa cifra? Posteriormente, en julio del 2017, estalla todo el proceso de factibilidad. Estaciones, arquitectura y diseño arquitectónico no superan el 36%. Usted vino a decirnos aquí que ya estaban en etapa de maduración. Etapa de maduración es un invento suyo, doctor Escobar, porque eso no lo contempla la ley. La ley dice fase de factibilidad.
en agosto del 2017, ya cuando tenían que entregar la factibilidad, dice el interventor, no lo dice Holman Morris, dice el interventor, por el retraso en arquitectura no se ha comenzado con las estructuras de edificios, estaciones, patio, taller, etcétera. No se ha comenzado con el estudio donde iban los pilones del viaducto en agosto. ¿Y qué pasa en agosto? ¿Y qué pasa posteriormente, un mes después? El señor Clemente del Valle, gerente de la Financiera de Desarrollo Nacional, quien hace parte del convenio con la empresa Metro, dice el 12 de septiembre, hoy hace un año, le dice al gobierno nacional, le dice a Bogotá, le dice, no, que a pesar de todo esto que está diciendo la interventoría, doctora María Victoria, el doctor Clemente del Valle dice que han alcanzado el nivel de factibilidad requerido. Lo dice la Financiera de Desarrollo Nacional, no lo dice la interventoría y hasta el día de hoy no lo dice la interventoría. Esto se constituye, señores de los organismos de control, ciudadanía, televidentes, en un fraude. Engañaron al Consejo de la Ciudad. Y con todas esas advertencias de la interventoría, el gobierno de Juan Manuel Santos les expide un COMPES por 15 billones de pesos con esta carta. No con una certificación, con una carta de la Financiera de Desarrollo Nacional. Ya voy a terminar. Termino diciendo lo siguiente, presidente, y gracias por las garantías. Le pido el favor 5 minutos más y ya termino. Tiene 5 minutos más. Muy amable, presidente. Las violaciones, con este fraude, se cometen violaciones a las normas presupuestales, a la Ley 310 de 1996, porque no exigieron los estudios de factibilidad que pide la ley. Y a la fecha no existen. No existen, doctor Escobar. Díganle la verdad al país. Hay en juego, y por eso la importancia y pertinencia de este debate, 30 billones de pesos. En Hidroituango, lo acaba de decir la Contraloría, y este proyecto sigue los mismos pasos de Hidroituango. ¿Qué dijo la Contraloría en Hidroituango? Iniciaron la construcción del proyecto sin terminar los estudios. Y ahí el fracaso, 26,000 personas en Valdivia, en una de las tragedias humanitarias más graves del país de los últimos años. Por la falta de estudios, por la falta de seriedad en los estudios. Y termino con esto. En mayo, la interventoría, esto es contundente, presidente. En mayo del presente año, 2018, no lo dice la oposición, presidente. Lo dice la interventoría. Dice lo siguiente, doctor Juan Carlos Flores. La interventoría dice, en mayo de este año, diseño geométrico, sistema Metro, no aprobado. Estructuras, no aprobado. Proyecto de estaciones arquitectónicas, no aprobado. Superestructura de vía, no aprobado. Puesto central de control, no aprobado. Proyecto de sistema de alimentación eléctrica no aprobado, sistema de señalización no aprobado, sistema de puertas no aprobado, sistema de comunicaciones no aprobado. En mayo del presente año. Si estaban los estudios de factibilidad, como lo dice Clemente del Valle, hoy hace un año, ¿por qué la interventoría dice esto? Esta es la prueba real del fraude. Querido presidente Daniel Palacios, señores de los organismos de control, concejales, funcionarios de la administración, televidentes. En las últimas horas no he recibido sino improperios y descalificaciones de la administración de Enrique Peñalosa por hacer mi trabajo. Control político. Mi vida
se ha caracterizado por la de ser un defensor de derechos humanos que ha denunciado a los violadores de derechos humanos en este país, que ha denunciado la impunidad, y me he puesto del lado de las víctimas de este país. He sido la voz de las víctimas de este país. ¿Quiénes son los enemigos del país? Después de escuchar estas pruebas, después de ver estas pruebas, ¿quiénes son los enemigos del país? ¿Quiénes son los que se oponen al desarrollo del país? Como dice usted, secretaria de Hacienda, en una columna del Tiempo del día de hoy. Quienes se oponen al desarrollo del país son los que hacen proyectos de infraestructura sin estudios. Quienes violan la ley, esos son los enemigos del país, esos son los enemigos de la ciudad. No lo duden. Sin embargo, bogotanos, termino con esto, presidente, hay esperanza, porque hay un proyecto metro que sí cumplió con la ley, que sí cumplió con los estudios, que sí cumplió con todas las normas, y se llama metro subterráneo. Y ustedes, bogotanos, tienen todo el derecho de tener un transporte digno para la ciudad. Hágame un favor y dejan de aplaudir. Aquí se leyeron las... Concejal.